Serie: El Rey Sabio, la vida de Salomón. Episodio 1 y 2. El Hijo de la Promesa, un rey y su sabiduría legendaria. El nacimiento de un rey y su sabiduría legendaria. ¿Qué verás? Desde la muerte del rey David hasta la coronación del joven Salomón, conocerás cómo este rey fue elegido en medio de intrigas políticas y familiares. En el segundo episodio, te adentrarás en el momento en que Dios le ofrece todo lo que quiera, y él pide sabiduría, un acto que cambiará la historia para siempre. ¿Qué pasaría si la historia de un rey milenario pudiera transformar tu manera de ver la sabiduría, el poder, el amor, las decisiones y la fe? Esta serie sobre el rey Salomón, el hombre más sabio de la Biblia, no es solo un relato antiguo. Es un espejo que te hará reflexionar sobre tu propia vida. En este video y los siguientes videos, descubrirás secretos que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones, a liderar con sabiduría, a enfrentar tus errores y a reconectarte con tu propósito. Si alguna vez has buscado respuestas profundas, esta historia es para ti. Quédate hasta el final y responde la pregunta clave que tenemos para ti en cada episodio. Tu comentario puede inspirar a otros. En los últimos años del siglo XI a.C., el rey David, monarca del pueblo de Israel, llega al final de sus días. Tras décadas de conquistas, victorias militares y desafíos personales, su cuerpo se debilita, pero su espíritu aún guarda una última misión: designar a su sucesor. Israel no era aún una nación sólida. Aunque David había consolidado el reino y establecido a Jerusalén como capital, los conflictos entre sus hijos, la tensión con los sacerdotes y las ambiciones políticas ponían en peligro el futuro del trono. Fue en ese contexto de fragilidad y caos que nació Salomón, el segundo hijo del rey David con Betsabé, una mujer cuya historia comenzó marcada por el escándalo, pero que terminaría ocupando un lugar crucial en la historia bíblica. El primer hijo de esa unión había muerto en la infancia, y fue tras esa pérdida que nació Salomón, cuyo nombre en hebreo significa pacífico. David, conmovido por este nacimiento, lo llamó también Yedidías, que significa amado por Dios, como símbolo de reconciliación con lo divino. Ese niño crecería entre las intrigas del palacio, las enseñanzas de los profetas y la sombra de sus medio hermanos mayores, especialmente Adonías, quien se consideraba el heredero natural al trono. En el año 1010 a.C., con David postrado en su lecho, Adonías se autoproclama rey sin el consentimiento del monarca. Reúne un séquito de oficiales y realiza una ceremonia casi oficial, buscando tomar el poder por la fuerza de las alianzas. Pero David, advertido por Betsabé y el profeta Natán, actúa. En una decisión firme y definitiva, manda ungir a Salomón como rey en vida. Lo hace montar la mula real, lo presenta al pueblo y lo consagra en un acto solemne, bajo la mirada de los principales sacerdotes y generales leales. A continuación, en el episodio número 2 veremos cómo la sabiduría de Salomón se manifiesta ante todo el reino a través de un juicio legendario, y cómo comienza a consolidar su poder político mediante alianzas diplomáticas, incluyendo un matrimonio con la hija del faraón de Egipto. También veremos el inicio de los preparativos para la obra más grande de su vida, el Templo de Jerusalén. Episodio 2. El juicio del rey. Apenas comenzado su reinado, Salomón se enfrenta a una prueba que pondrá en evidencia la sabiduría que había pedido a Dios. Un caso aparentemente imposible de resolver llega hasta su trono. Dos mujeres, ambas prostitutas, viven bajo el mismo techo y han dado a luz con pocos días de diferencia. Una de ellas pierde a su hijo durante la noche, lo cambia por el de la otra mientras duerme, y ambas reclaman ser la madre del niño vivo. No hay testigos, no hay evidencia,
Solo palabras enfrentadas ante un joven rey. Una mujer afirma que este es su hijo, y que a la otra se le murió el suyo y le robó el hijo de ella, dejándole a cambio el niño muerto. Pero la otra exclama que a la otra fue a quien se le murió el hijo, y que ahora quiere quitarle a su hijo. ¿Quién tiene la razón? Salomón escucha con atención. Observa cada gesto, cada tono, cada pausa, y entonces emite una orden que paraliza a todos. Pide una espada y ordena partir al niño en dos, dando una mitad a cada mujer. La escena, aunque simbólica, es estremecedora. La reacción inmediata revela la verdad. Una de las mujeres, movida por el amor genuino, suplica que no lo hagan, que el niño se lo den a la otra. La otra, en cambio, no se inmuta. Entonces Salomón decreta: la verdadera madre es la que prefirió perder a su hijo antes que verlo morir. Este juicio, registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, no solo resolvió un conflicto, sino que consolidó la reputación del joven monarca. El pueblo entero quedó asombrado ante su capacidad de discernimiento, y su fama comenzó a extenderse más allá de Jerusalén. La sabiduría de Salomón no era solo teórica. Era práctica, humana, directa. No se limitaba a conocimientos abstractos, sino que se expresaba en decisiones concretas, justas y profundas. Con la estabilidad interna asegurada, Salomón comienza a fortalecer su reino hacia el exterior. Una de sus primeras acciones diplomáticas más significativas fue su alianza con Egipto. Para sellarla, se casa con una hija del faraón. Aunque la Biblia no da su nombre, este matrimonio fue una jugada estratégica que elevó el estatus internacional de Israel y trajo años de paz con una de las potencias más antiguas y respetadas del mundo. Salomón lleva entonces a la hija del faraón a Jerusalén, aunque el templo aún no ha sido construido. El pueblo sigue ofreciendo sacrificios en los lugares altos, como en Gabaón, pero el rey mantiene la visión de su padre David: levantar una casa permanente para el arca del pacto, un santuario central para el Dios de Israel. Con esa meta en mente, Salomón inicia una etapa de preparación. Solicita arquitectos, artesanos y materiales de distintas regiones. La obra será colosal, y para lograrlo, el rey teje alianzas, como la que establece con Hiram, rey de Tiro, que proveerá madera de cedro del Líbano y mano de obra especializada. Israel comienza a transformarse. Las ciudades son fortificadas, las rutas comerciales se reorganizan y la administración del reino se moderniza. Salomón nombra 12 gobernadores para supervisar las distintas regiones, con la tarea de mantener el orden y garantizar el suministro al palacio y a los obreros. La economía se fortalece, la agricultura prospera, el comercio se expande. La paz, más que la guerra, se convierte en el fundamento de su reinado. Y todo esto sucede bajo la sombra de un sueño: construir el templo. Mientras tanto, la sabiduría de Salomón sigue creciendo. Compone proverbios, reflexiona sobre la naturaleza, estudia animales, escribe poemas y se convierte en un referente intelectual incluso para los reyes de otras naciones. El joven que comenzó con dudas e inseguridades se está transformando en una figura respetada por todo el mundo conocido, pero aún no ha enfrentado su desafío más grande. ¿Cómo puede ayudarte este video? Descubrirás el verdadero valor de la sabiduría sobre las riquezas y el poder. Te ayudará a reflexionar sobre tus propias decisiones. ¿Estás pidiendo lo correcto en tu vida? Pregunta para ti: si Dios te ofreciera cualquier cosa, ¿qué le pedirías tú? ¿Y por qué? Por favor, responde en los comentarios de este video. En el episodio número 3 veremos la construcción del majestuoso Templo de Jerusalén,
una obra sin precedentes en la historia del antiguo Israel. Seremos testigos de su arquitectura, sus símbolos, su dedicación solemne y el momento en que la gloria de Dios desciende sobre él. También conoceremos cómo se organizó el reino para sostener esta gigantesca empresa.